Hace unos meses, en un evento que asistí, se me acercó una niña de 10 años y me dijo lo siguiente: cuando sea grande quiero ser influencer como tú. Yo le respondí: ¿por qué quieres ser influencer? Y su respuesta fue que porque quería que le den cosas gratis. Así que decidí explicarle un poquito de lo que yo hago con una historia más sencilla. Imaginemos un pueblo en donde a muchos de los ciudadanos les gusta correr. Fue así como una niña decide correr con unos tenis nuevos. Eran los que más resaltaban, ya que mientras todos corrían con sus tenis con los que habían practicado, ella decidió correr con sus tenis blancos. Ella llevaba mucho tiempo queriendo esta carrera, así que pidió mucho permiso a sus papás y ahí estaba, lista para ganar. Sin pensarlo, corrió y ganó el primer lugar. Al día siguiente, todo el pueblo fue en busca de los mismos tenis blancos, ya que pensaban que eso fue lo que le hacía ganar. En la siguiente carrera, le pide una tienda del pueblo que use su gorra, ya que si ella ganaba, todo el mundo la iba a querer comprar. Y así fue. Usó la gorra, ganó, y todo el pueblo fue a comprar la misma gorra. La voz se corrió con los pueblos de alrededor y decían que gracias a la gorra y a los tenis blancos, esta niña estaba ganando todas las carreras. Fue así cuando en la siguiente carrera le piden que use una camisa deportiva para que vuelva a suceder lo mismo. Y volvió a pasar, ganó y se agotaron las camisas deportivas en el pueblo. Entre más y más corría y ganaba, más le señalaban razones por las que estaba ganando. Gracias a los tenis blancos ganó la carrera. Gracias a la gorra ganó la carrera. Pero ¿dónde quedó su esfuerzo y dedicación? Cuando llegó el momento de inscribirse en la siguiente carrera, le dijo a su papá que ya no quería correr. Su papá le preguntó por qué, si ella siempre ganaba todas las carreras. Y ella le contestó: ya no quiero correr así. De hacer algo que me encantaba, ahora corro con la presión de complacer a los demás. Ya no corro por mí. Su papá, entendiendo claramente su punto, le contestó: recuerda que no siempre el camino va a ser fácil, pero cuando amas lo que haces, servirás como una gran inspiración para las siguientes corredoras. No es un cuento muy elaborado, pero vamos a ir descifrando el mensaje poco a poco. Yo no sabía que al desenvolver un regalo bonito, me iba a tener que desenvolver a mí ante las redes sociales, mi vida personal, mis decisiones y abrirme con gente que sigo sin conocer. Para los que no me conocen, mi nombre es Eugenia Rodríguez y una gran parte de mi trabajo son las redes sociales. Llevo haciendo esto aproximadamente por 3 años y todo empezó porque me tocó ver a primera instancia a mi hermana haciéndolo día a día. Mientras ella subía videos maquillándose, yo veía todo el backstage. Antes no era muy común que la gente fuera tan honesta o subiera tanto a las redes sociales. Me tocó vivir esto con mi hermana. Era imposible no notar las miradas en el colegio o no escuchar pláticas donde el tema de conversación era mi hermana. Parecía que todo el mundo sabía su vida, muchas veces mejor que yo. Fue así donde yo me prometí que nunca iba a subir mi vida personal a las redes sociales. Sentía miedo e inseguridad de volverme un tema de conversación, de contar de mi vida personal, de volverme a alguien que la gente ve día a día. Fue así donde todavía me acuerdo la primera vez que compartí una historia hablando. Lo vi una y otra vez, lo grabé una y otra vez. Y yo sabía que al día después, cuando llegara a mi prepa, todo el mundo me iba a molestar y me iba a decir la blogger. Y así fue. Unos me conocen como la blogger, otros como la influencer, pero pocos por quien verdaderamente soy. Muchos les pueden decir quién soy diciéndoles que tengo 2 negocios, que me encanta viajar, que mi mejor amiga se llama Vale y que amo a mis perros. Pero decir que conoces a una persona viéndolo por la pantalla no siempre es la verdad. Mucha gente, como les dije, piensa que sabe todo de mí. Sin embargo, alrededor de los días subo 40 historias, lo cual cada una dura 15 segundos. Eso suma a un total de 10 minutos al día. Ahora, decir que solamente subo 10 minutos de mi día parece una tarea fácil.
Pero para subir estos 10 minutos, me levanto y me duermo, lo cual son 12 horas, y todo el tiempo estoy creando este contenido. Detrás de cada video que ustedes ven hay 80 tomas que no salieron como a mí me hubiera gustado, y detrás de cada foto hay 800 fotos para escoger la que me gusta. Decir que me conoces es saber que esta fue la foto que elegí, pero no lo que hubo detrás. Es por eso que todo lo que pasa detrás de esos 10 minutos de mi vida es lo que realmente soy. Es la Eugenia Rodríguez que no se ve en las redes sociales. Y detrás de esa Eugenia Rodríguez está la mujer que muchas veces le cuesta crear nuevas amistades o confiar en la gente, que cuando está rodeada de muchas personas le suele dar mucha ansiedad social, que para seguir motivándome y tomar un paso más adelante, necesito que alguien esté ahí conmigo. Y no hemos llegado a lo más difícil de las redes sociales. Al ser una figura pública y publicar tu vida día a día, hace que mucha gente sienta que pueda opinar con mucha certeza acerca de tu vida personal. Detrás de todos estos mensajes, hay mensajes que no son tan bonitos. Es muy fácil decir que todo está detrás de una pantalla. Dicen que lo que alguien dice de alguien más habla más de la persona que lo está diciendo de quien critica. Pero pensar así cuando todo está por medio de una pantalla no siempre es fácil. Durante la pandemia me tocó vivir a mí y a mi familia muchos tiempos difíciles, ya que la incertidumbre causó mucho odio en las redes sociales. Las influencers eran un mini Netflix, ya que estábamos todo el día pegado al celular. Este odio llegó muchas veces a ganarme. Y un día le marqué a mi mamá, yo estaba de viaje, y le dije, mamá, ya no quiero subir nada a las redes sociales. Ella entendía lo que estábamos viviendo, ella entendía lo que yo sentía. Pero me dijo, Chapis, todos los trabajos tienen sus momentos difíciles. Un piloto tiene su turbulencia, pero ellos saben cuánta turbulencia puede aguantar un avión. ¿Vas a dejar que una simple turbulencia te quite tus ganas de seguir volando? Y fue así como empecé a entender la razón por la que todos los días me paro y decido grabarme. Esta motivación que siento todos los días es porque he logrado entender que parte de mí puede inspirar a alguien más y darle algo positivo. He logrado crear una comunidad en donde me inspiran y donde yo también logro inspirar. He logrado trabajar con marcas internacionales, con marcas que jamás pensé que iba a poder trabajar. Lo más importante es que he conocido a gente que me ha enseñado muchos valores de la vida y que trabajando y echándole ganas, todo se puede lograr. Ahora, para contestarle a esta niña de 10 años, las redes sociales te pueden llevar a algo muy brilloso, pero también al punto más bajo. Las redes sociales son solamente apariencias, no es la realidad. Muchas veces vemos que hay gente que tiene millones de seguidores que en la vida real no tiene amigos fieles. Y gente que tiene pocos seguidores que tiene mucha gente que lo ama. Vemos parejas que suelen ser felices y perfectas cuando en realidad no lo son. Y vemos gente que vive una vida de lujos y está en deuda consigo mismo. Menos del 10% de lo que vemos en las redes sociales es verdad. Muchas veces pensamos que porque alguien está sonriendo, realmente es feliz. Las redes sociales nos han querido ser mucho más, pero realmente somos menos. Nos han conectado mucho con el mundo exterior, pero nos han desconectado con nosotros mismos. Así que la siguiente vez que ustedes se vean comparándose con lo que ven en una pantalla o deseando una vida detrás de una pantalla, recuerden que ustedes solamente están viendo 10 minutos. Muchas gracias.